Nuestro personaje del día es hoy Álvaro Yunes. ¿Y por qué lo hemos invitado? Pues no porque sea el presidente de Fedispetrol, aunque cosas habría con él de qué hablar sobre este asunto, sino porque es un destacado masón, fue miembro de un líder masón, gran maestro de la Logia de Colombia, y queremos saber cómo pasó de esa sociedad en su momento secreta a una sociedad discreta ahora. Muchos en Facebook Live se preguntan que salgan del closet. Bueno, salieron hace mucho tiempo salieron, pero siguen manteniendo determinados ritos que para algunos les parecen algo satánicos y para otros de lo más normal. Don Álvaro, muy buenos días, bienvenido a la W. Buenos días para ti, para la mesa de trabajo, pero sobre todo para todos los escuchas del programa. Eh, ¿Son ustedes una sociedad secreta todavía? Pues en Colombia sí, todavía somos secretos, pero realmente somos discretos. La masonería tiene su registro en Cámara de Comercio, pagamos impuestos, cumplimos con todas las obligaciones legales, constitucionales del Estado donde los estados donde opera la masonería, que son todos los del planeta, menos dos en Afganistán, que todavía nos fusilan, y no creo que una región de Irak donde todavía no gustan de los masones. Oiga, ¿qué es ser masón hoy en día? Pues es una pregunta tal vez muy compleja, muy difícil. No, Que lo se, complejo son que, las respuestas, no las no, preguntas. pues no, porque es que ser masón, pues es ser honesto, es ser buen miembro de familia, ser cumplidor de los deberes, ser masón es ser cálido, estudioso. Y no sabemos si los masones cumplimos, inclusive quien habla, si cumplimos todas estas virtudes. Por lo tanto, es que digo yo, la respuesta es muy difícil, eh, porque la pregunta es muy fácil: ¿qué es ser masón? Ser buen ciudadano, ser buen esposo, ser ejemplo en su comunidad, y muchas veces pues no logramos todo este tipo de virtudes. Es decir, que si yo quisiera ingresar en la masonería, ¿verían ustedes una especie de examen de mi currículum para ver si puedo ingresar o no? No, 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 allá miramos, sabemos que todos los humanos tenemos imperfecciones. La masonería pretende ir corrigiendo parte de esas imprecisiones. Quiere decir que los que tocan la puerta para ingresar a la institución, pues traen una serie de imperfecciones que quisiéramos allá adentro corregir. Y por lo tanto, pues es bienvenido todo mortal a la institución. ¿Sería que serían ustedes capaces, a través de las tenidas, de hacerme buena persona? Por supuesto, pero ya lo parece, ya hay un tema interesantísimo, porque ya de por sí tienes una virtud. El ser periodista es sacar a la gente de la oscuridad, darle a conocer todo lo que hay. Y esa es una pretensión. Yo creo que lo harías muy bien internamente. Yo, Álvaro, si quiero insistirle en eso porque dicen que es muy difícil entrar a la masonería. ¿Cuántos hay en Colombia y por qué es tan difícil? Porque me imagino que, no sé, muchos que querrán entrar, aspirar, pero son ¿cuántos? No, mira, realmente no es difícil. Y masones hay muchos. En Colombia, En Colombia yo creo que hoy en día activos pasamos de los 12.000. Parece una cifra pequeña, pero nosotros todavía estamos casi que en un estado confesional, donde le tenemos cierto temor a la institución, porque durante el último siglo se ha regado de que los masones son malos, que los masones son satánicos, que los masones atentan contra la democracia, cualquier excusa que se han inventado, pero sobre todo la más fuerte de tipo religioso, hace que la gente tenga temor o prevención en entrar. Pero entrar es muy fácil. Entrar requiere unos requisitos tan simples como ser de buenas costumbres, tener un concepto claro de libertad
inicialmente. Digamos que serían los dos factores primordiales para poder entrar. Y los valores que hay veces se mencionan tampoco son ni extraordinarios ni estrafalarios. Es como entrar a un club, pero muchísimo más barato. ¿Y a qué se compromete? ¿A qué se compromete el masón? ¿Qué compromisos adquieres una vez es iniciado en esta Sí. logia? Cuando uno ingresa, puede decir que te comprometes con la libertad, te comprometes con la igualdad y te comprometes con la fraternidad. La masonería es una institución iniciática, por eso hablamos de fraternidad. Y la fraternidad pues no es lo mismo que la amistad es algo que puede espontáneamente, con una sola mirada, surgir. La fraternidad no. La fraternidad hay que construirla. Muchas veces hasta en los hogares uno oye, hoy en día todavía, que las niñas, los niños se refieren mi mejor amiga, mi mejor amigo, nunca mi mejor hermana, ni nunca mi mejor hermano, porque en los hogares no nos enseñan a crear ese vínculo fraternal y lo tratamos de buscar por fuera. Y por lo tanto, la fraternidad hay que construirla. Y el término de libertad y el término de igualdad, que son términos mucho más genéricos, más estudiados, más casi que más académicos, pues hay que tener una noción realmente de lo que es la libertad. Y libertad es estar desprovisto de ideas preconcebidas, de dogmas. Eso nos hace libres y a eso nos comprometemos. Y hay masones con salario mínimo. Hay masones con salario mínimo. Ah, Parece todos mentira. podríamos tener la oportunidad To- de entrar. Absolutamente todos. Absolutamente todos. Cuando un masón no tiene eh, recursos económicos fuertes para decir que pueda permanecer en la institución, la fraternidad lo ayuda a estar adentro mientras supera su estado de indefensión económica, que se supone que sean temporales, no permanentes. ¿Cuánto debe pagar entonces alguien para ser masón? Mira, eso requiere de diferentes cifras, pero ninguna llega a los 10 millones de pesos. ¿Por qué digo que se refiere a algo? Porque la fraternidad está compuesta por un sinnúmero de logias y esas logias tienen cierta independencia en cobrar el ingreso, pero nunca más allá de 2.500, $3.000. Oiga, ¿se puede ser masón y religioso? Sí, si quiere superar, pero es una contradicción al final del día. ¿En qué sentido es una contradicción y una incoherencia? Las religiones todas, cualquiera de ellas, están basadas en dogmas y la masonería lo que quiere combatir es el dogma. Quieres una luz, quieres sacar de la oscuridad porque el dogma obliga a no pensar sino a obedecer, mientras que combatir el dogma obliga es a pensar y no a obedecer. Por Ujú. eso los masones no gustan mucho de los gobiernos dictatoriales ni de las religiones, porque el tema del pensamiento, que para nosotros es considerado casi una divinidad, pues no puede estar sujeto a dogmas, que esto tiene que ser así, que esto tiene que ser así, o de X manera o de otra manera. Uno puede pensar que en Colombia hay una gran, pero una gran dosis de religiosidad, no solo por la Iglesia Católica, sino por todas las que operan, las derivaciones, cristianos, en la parte de los evangélicos, y el mismo judío en la parte religiosa es muy fuerte cuando es religioso, el mismo musulmán cuando es muy fuerte, pero todos caben en la masonería, pero caben en el sentido de buscar Menos otro las tipo. mujeres, ¿no? No, las mujeres también, Las mujeres también. Pero en también, Colombia o en el también. mundo. En el mundo no son muy conocidas las logias de mujeres,
no entran mucho porque las sociedades nuestras están muy atrasadas. Sobre todo comienza a haber un proceso en América Latina del ingreso de mujeres, pero antes era excesivamente limitada y casi que imposible. Pero no es un tema que sea culpable la masonería. A mí siempre me salen con esa pregunta de las mujeres, pero tampoco habían mujeres sacerdotes, tampoco habían mujeres militares, tampoco había. Digamos que la humanidad toda viene corriendo sobre este proceso de la igualdad de género, que me parece muy interesante, pero puedo decirlo a ciencia cierta que Colombia todavía es muy difícil para que la mujer pertenezca a las logias, no porque se les impida la entrada, sino por la misma condición cultural que tenemos los colombianos. Me gustaría echar la vista atrás y hablar un poco de la historia de la masonería. La historia de la masonería, usted que seguro que la conoce extraordinariamente, eso nace en Inglaterra con el mundo de los artesanos, constructores de las catedrales, etcétera. Más o menos en qué tiempo. Sí, jurídicamente podemos decir que nace en 1717. Ajá. El año pasado estábamos cumpliendo los 300 años, pero ya existía, pero existían logias independientes. Se unieron 3 logias en Londres y por primera vez se creó una gran logia y de ahí para allá comenzamos el inicio jurídico de conocimiento histórico de la masonería. Pero se remonta mucho más atrás. Realmente masón es un albañil, es Sí, un exacto. obrero. Es un obrero, pero es un obrero de la construcción, porque era un obrero real, fáctico, en la época antigua, porque era el que tenía el conocimiento sobre la construcción de las catedrales. Pero se acabaron las grandes catedrales en la historia moderna y entonces los masones pasamos de ser operativos a ser especulativos. Y por eso Ujú. también ya el masón, pues ya no solo es el albañil, sino cualquier profesión, cualquier oficio, pero es constructor de su propio destino, constructor de su propia familia, de su propia determinación. En este marco de la arquitectura, voy a los inicios de los inicios. eh, este grupo de artesanos, de los masón, de los artesanos, especialmente de los canteros, que fabricaban especialmente las catedrales, se agrupaban porque tenían, digamos, el misterio de las catedrales, es decir, la fórmula matemática de construir catedrales, o era simplemente una especie de sindicación. No, eran los únicos que tenían el conocimiento de cómo se construían las catedrales. Y ahí se derivaban en grados también. Ujú. Así es de modo que ese conocimiento también se fue perdiendo, ya no, ya, aunque quedan vestigios, sería una tristeza de que desapareciera. Era el conocimiento lo que le daba realmente la capacidad de ser masón y ese conocimiento, como antiguamente no todo el mundo tenía conocimiento, no todo el mundo tenía acceso al conocimiento, como hoy en día, pues le daba cierta preponderancia sobre sus semejantes y más todavía al ser constructor de grandes catedrales. Y de ahí que ustedes hablen del gran arquitecto del mundo. Claro, nosotros hablamos del gran arquitecto porque primero tenemos una fuerza primigenia creadora, tenemos que creer en un Dios, pero resulta que el Dios nuestro no puede ser sectorizado o parcializado. El Dios nuestro es el mismo de los judíos, es el mismo de los musulmanes, es el mismo de los budistas. Y para que quepamos todos en la institución, pues nos toca decirle que es el gran arquitecto del universo. Porque si uno dijera mi Dios y yo como católico, pues mi Dios no es sino mi visión de católico. O si fuera musulmán es mi visión de musulmán, o si fuera judío es mi visión de judío. No, en la masonería absolutamente caben todos y hay de todos, hay de todas y por eso no queremos que se sienta nadie agredido con su propia idea de Dios y lo llamamos el gran arquitecto del universo. Ujú. Eh,
¿Cómo se traslada la masonería de Europa hacia América? Eh, Francisco de Miranda es el gran precursor de la independencia de América. Ujú. Es el hombre más reconocido en el caso de nosotros los masones. Eh, con Francisco de Miranda se llega de Londres, toma el juramento a Simón Bolívar y también llegan y comienzan a expandir las logias masónicas en el continente. Logias masónicas que se regaron muy rápido a través, a pesar de la dificultad en la movilización, se regaron mucho. Y tenemos, por supuesto, que desde el comienzo del continente hasta el final, toda la independencia de América, absolutamente toda, se le debe a los masones. George Washington en en Estados Unidos, Benito Juárez en México, José Martí en Centroamérica, Bolívar, Santander y todos nuestros héroes en la parte de la región central de Sudamérica, O'Higgins y San Martín, finalizando continente, fueron los precursores y los libertadores de toda América. Se me hace extraño que en los libros, ningún libro moderno habla de cuando se habla en la historia que fueron masones. Girardot fue masón, Ricarte fue masón, Córdoba fue masón, Nariño fue masón, Santander, todos nuestros héroes, todos nuestros próceres fueron masones. Ujú. ¿Y cómo llega a Colombia exactamente? Traída por Francisco de Miranda Ajá. y Simón Bolívar. Y comienza luego, posteriormente, Santander. Nariño, ¿no dicen que Antonio Nariño? Nariño, el hombre de las leyes, ese es el masón insigne en Colombia. Pero Mariño, por lo que creo recordar, tenía una especie de tertulias literarias que fueron el origen de la masonería, Así es. pero fue Santander el que creó de verdad, digamos, una verdadera logia masónica. Claro, Nariño trae y traduce los derechos del hombre y Ujú. con eso comienza a hacer sus tertulias. Digamos que afianza definitivamente el general Santander, Francisco de Paula, el tema de la masonería y sobre todo en el tema de la educación. Porque Nariño tenía eso de las tertulias literarias, supongo que era una forma de esconder Claro. y mantener en secreto, y Eh, le llamaban las veladas del buen Total. gusto, creo recordar, ¿no? Total. Las ve- Así sí. era, y tenía que ser así, porque si no, no hubiera podido hacerse la independencia. Ujú. Es más, desde ese momento comienza a ser casi que proscrita la masonería, porque hay que entender el hecho histórico en ese momento. España libra una guerra contra Inglaterra. España se surte de los tesoros o la caja para mantener la guerra era América, donde se Ujú. llevaba sus recursos económicos y al independizarse se quedan sin esos recursos España y comenzamos a ser proscritos. Entonces es una, digamos, reseña histórica que poco se conoce, muy poco en el país, de dónde y en América, de dónde nace casi que la proscripción en esa época para la masonería. Y desde ese momento, estamos hablando desde 1820 o algo así, ¿no? Sí, Hasta el momento, antes, sí. sí. ¿Cómo ha ido creciendo la masonería en el país? ¿Cómo se ha ido capilarizando en el país? Bueno, mira, la masonería comenzó y tuvo realmente una época dorada que fue todo el siglo XIX. El 80% de los presidentes del siglo XIX absolutamente fueron masones convencidos, practicantes, y llevaron a que saliéramos de la parte religiosa y de la parte social y de la parte económica con los cambios que hubo en su momento. Con el general José, con José Hilario López, con Bermúdez, con
Tomás Cipriano de Mosquera, pues todos aquellos de una u otra manera comenzaron a meter las ideas libertarias que propugnaba la masonería y todos ellos fueron presidentes. Ya en el siglo XX comienza a disminuir porque cambia el partido conservador toma el poder, dura muchísimos años hasta el gobierno de Olaya Herrera, que vuelve a ver un poco, pero ahí comienza a cambiar la historia ya de la figuración de la masonería en Colombia. En el continente sigue muy vigente, en los Estados Unidos sigue muy vigente, en México muy vigente, en Uruguay, Paraguay muy vigente, en Chile, Argentina, y tenemos, yo no sé, desafortunadamente, el frenazo que ha habido entre Venezuela, Ecuador y Colombia se ha retraído mucho, pero pensamos que fueron más temas religiosos. En Venezuela, que era muy fuerte, el tema de la dictadura Chávez Maduro, pues nos tiene además acongojados, porque el capitán muerto por Maduro era un hermano masón. Cuando iniciamos la entrevista, usted dice que la historia los han señalado de satanismo, de estar ocultos, escondidos. ¿Por qué es eso? ¿Por qué los tratan así? Y yo quiero preguntarle a usted como a usted, ¿cuál es su Dios? ¿Usted en quién cree? Bueno, vamos por la primera. Por favor. En el régimen de Franco en España nos fusilaban. Sí. Y acordémonos que, y yo hablo de España porque es la madre patria, nosotros fuimos conquistados por los españoles, provenimos en gran parte del territorio nacional de España, y España tenía la iglesia muy metida, y se conservaban los poderes de la iglesia muy fuerte, y la masonería como combate el dogma, pues se comenzó a ser proscrito. Y entonces en Colombia, pues cuando llega, pues tenemos lo mismo y tocaba hacerlo en privado, porque si no hubieran sido fusilados, todos los próceres hubieran sido fusilados, no hubiera podido haber independencia si no se mantiene bajo un tema oculto de organización. Pues hoy en día pues somos más discretos, pero sabemos que hay entes religiosos muy poderosos, pues que no les gusta hablar porque nos critican de ateos. No hay nada más, no hay nada más desacertado que ser ateo. Que somos pensantes y somos controversiales es diferente. Pero ateo no, yo creo en Dios. La gente dice, no, pero es que ustedes no, porque es que tienen ritos satánicos. ¿Cuáles son los ritos satánicos? Si es que la masonería es una creación originaria judeocristiana. O sea, es muy difícil salirse, pero el tema de la competencia por tener la mente libre es un tema muy difícil que no lo entenderían sino los religiosos o las directivas religiosas muy fuertes. Porque a un masón decirles que tú tienes que creer eso y es cuestión de fe, pues no, el masón no. Un caso específico, ojalá no sea tan atrevido y tan osado. La Virgen María, ¿por qué es virgen? Si ella parió un hijo, Dios se hizo hombre, ¿por qué tiene que ser virgen? No, porque es cuestión de fe. No, el masón también tiene fe, hay que aclarar esto. El masón tiene una fe, pero es la división de la palabra. Es una fuerza espiritual. No es la fe religiosa que tengo que creer y pedir repetitivamente por algo. No, para nosotros es esa F y esa E es una fuerza espiritual que le colocamos a lo que queremos conseguir, pero no es una repetición de una palabra, no es una letanía, no,
No es algo que es muy difícil tratar este tema inclusive adentro institucionalmente, porque todos desde que estamos en la barriguita en Latinoamérica, pues la mamá dice, ay, Dios me proteja, el hijito, nos están metiendo el tema religioso. Y la religión no es mala, la religión es muy buena y tiene principios y es positiva y ayuda a los estados en muchos procesos. Lo que nosotros queremos es no que no exista, sino que poder pensar, es que creemos que parte de la divinidad del ser humano es el ejercicio de la razón. Probablemente el asunto este de lo que se considera oscurantismo, probablemente es por sus ritos de iniciación, por sus símbolos. Yo soy de Barcelona, donde está la gran biblioteca Arús, la biblioteca masónica, o el restaurante Siete Puertas, Sí, señor. que tiene las 7 puertas, el suelo ajedrezado, etcétera. Es decir, Todo eso masónico, sí. hay innumerables símbolos masónicos en mi ciudad. Probablemente es por los ritos, la escuadra, el compás, que es de los arquitectos, de los masons, la escuadra, el compás, la plomada, los ritos, la espada, el mandil, etcétera. Es lo que hacen de ustedes una especie de secta que mucha gente puede considerar peligrosa. Sí, la gente siempre porque como se combaten las dictaduras de cualquier origen, de derecha, de izquierda, civiles, militares o religiosas, el masón no quiere estar sometido a dictaduras de ninguna. Y ello incomoda a cualquier gobernante que ejerza el tema dictatorial de manera ostensible y pública. Oiga, pero lo de los símbolos y los ritos, vamos a ver. El rito masónico de iniciación. Imagínese que estoy en la tenida y que voy a ingresar. Aprendiz. Sí, de aprendiz, sí. Sí, pero ese es un tema que me toca dejarte con la curiosidad. En la parte interna de hablarte del rito ya es muy propio de nosotros. Guardamos nuestros secretos también, por eso es que piensan que somos secretos como entidad. No, como entidad somos discretos, secretos es en el reconocimiento y como los masones históricamente fueron perseguidos, pues no podemos ni siquiera decir, salvo que ya hayan muerto, quién fue masón. Yo por eso me refería a todos los expresidentes del siglo XIX y aquí algunos personajes que públicamente pues se han reconocido en revistas y esto. Oí hablar antes de que yo ingresara, por ejemplo, de Horacio Serpa. Oí hablar, no me acuerdo qué otro nombre oí, que sí, digamos que la búsqueda del conocimiento también hace que mucho ser humano ingrese a la masonería y después se retire. Pero ya conoció algo en la búsqueda de su saber. ¿Y cómo son los grados en la masonería? No, la masonería tiene 3 grados universales. Es el aprendiz, el compañero y el maestro. Cada uno tiene por decir, un pensum para subir o ascender al grado siguiente. Y dentro de esa parte simbólica o la masonería azul, que son los 3 grados universales, después se desprenden otros grados de tipo académico. En el caso del rito escocés, que es el más fuerte en Colombia, pues se llega al grado 33. O sea, ya va del 4 al 33 y es todo un proceso y eso lo maneja un supremo consejo establecido en cada país, que se llama así, Supremos Consejos del grado 33, pero eso es de los masones escocistas. ¿Por qué se asocia o se vincula tanto la masonería con los políticos? Digamos que muchos piensan que la masonería quiere ser como un poder detrás del poder. ¿Eso es así? No, se acerca mucho es porque en todas partes ha ejercido poder. En este momento, si en los 300 años que no se publicitaron mucho en estos países, en Inglaterra, pero toda la nobleza inglesa pertenece. Entonces, por eso se habla de poder. Muchos de los presidentes de los Estados Unidos, muchos, de los 9 fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica, 7 eran masones. Y quedó inclusive impreso en sus billetes, sobre todo en el de dólar, en alguna simbología. Siempre está asociado porque es que el conocimiento da poder.
es por eso que se asocia, y se asocia al político por aquello de sacar a sus comunidades de encima, porque el masón lo que pretende es ser líder, y el masón lo que quiere es, pues sí, ser líder, y ser líder en su comunidad. Por eso hablaba al principio, hombre, sí, tener una buena imagen en su comunidad, cumplir con los deberes del Estado. Y se asocia a que, digamos que en los últimos 50 años ejercieron poder en muchos estados del planeta masones. Como Obama se dice, que por ejemplo, Sí, que Macron también. Obama es público que es masón, sí. Macron también se especula que es masón. Dicen, hemos oído el rumor, todavía no tengo la certeza, ¿ya? Pero que Macron también. La Unión Europea, mire, la OEA nació de una idea de masones. La Unión Europea también. La ONU también. Muchos instituciones muy queridas por el planeta, Cruz Roja, los Rotarios, los Leones, fueron creadas por masones. Entonces, cada uno ha ejercido un liderazgo en su vida y en su época. Pues aquí estamos tratando de recalcar esas ideas, no solamente ya no de libertad, sino de adquirir el conocimiento. ¿Diría usted, don Álvaro, que hay masones conservadores? Sí, apenas comienzan a ser, pero ya los hay. Porque la tradición es liberal, Sí, y en todo el mundo es liberal. sí, pero son un poco más vergonzantes los masones, salvo excepciones, porque el conservatismo en Colombia se asocia mucho con el partido, con la religión, con la iglesia, y la iglesia nos tiene excomulgados. No hemos podido levantar, a pesar de que Juan XXIII no la levantó, tal, pero volvió y la volvieron a imponer, y eso es muy difícil. Por eso ingresar a la masonería, Pero por el tema de la excomunión. Pero creo recordar que, por ejemplo, en Cartagena, en logias, había curas. Y siguen existiendo, ¿no? Por eso no podemos delatar. El cura quiere también ser líder de su comunidad. El cura no quiere solamente tener un rebaño que dirigir, sino que un rebaño que educar. No solamente dirigir, y esas son las diferencias. Y entonces nos dicen ateos, y a cualquiera le dicen ateo también, pero un musulmán, acordémonos que un musulmán es infiel. Esa palabra ateo no existe sino en el argot nuestro religioso católico, porque para los musulmanes es infiel. En el budismo no existe. Así es, de modo que culturalmente también tenemos que ir aprendiendo. Por eso siento una dicha enorme haber sido invitado a este programa para ir colocando en temas de diferencias ideológicas. ¿Quiénes son los masones? No los masones. Yo soy como tú y como los que están en esta mesa y como los que están afuera. Pues tenemos algo especial, que es primero formarnos, o es una obligación formarnos a nosotros mismos un poquito más, adquiriendo conocimiento. Y porque tienen ustedes conocimiento, están en situación de poder, es decir, porque usted tiene el conocimiento del presidente de Fedispetrol. No, yo cuando llego... Pero eso es un mito o una realidad, porque uno dice Es que un están mito. en el poder. No, es un mito. Pero el conocimiento da poder. Claro, Sí, claro. claro. Y el poder da miedo. Sí. Y por eso el masón debe estar ahí, para que el poder no se exceda. Se especula que incluso el presidente Iván Duque es masón. Hay muchas especulaciones sobre nuestra gente. El presidente Santos también. No, yo puedo decir, yo pudiera decir a alguien, por su manera de actuar, pudiera ser masón. Yo creería, no sé, ya se comienza a rumorar que si Duque, el presidente Duque es masón. Yo la verdad no lo sé. En Colombia no aparecen registros de él como masón. Lo que sí puedo decir es que tienen unas actitudes masónicas. A lo mejor ni él lo sabe, porque también en la calle hay mucho masón sin mandil, como tú lo señalas. ¿Se puede ser masón y no saberlo? Sin saberlo. Claro, se puede ser masón y no saberlo.
Si tú lo que pretendes es el progreso de tu comunidad, de la sociedad, si pretendes ejercer una igualdad, una equidad, si pretendes que la gente le llegue el conocimiento en los sistemas educativos para todos, pues uno puede pensar que hay algunas actitudes masónicas. ¿Podría usted decir que son ustedes una multinacional prácticamente? En todo el planeta estamos, no importa en qué país ni de qué régimen político se pertenezca, estamos en todo el orbe, a excepción de Afganistán, porque ahí sí no fusilan. Sí, lo he dicho antes. ¿Y qué relación tienen las logias de todo el mundo? No nos conocemos todos, pero el hecho de ser masón quiere decir que tú puedas llegar a cualquier logia de cualquier parte del mundo. Y te reciben y la fraternidad te recibe, pues te hacen un reteje que nosotros lo llamamos para saber si eres masón o no, es lo único. Se le hacen cierto tipo de preguntas. El reteje es sí, un examen, un interrogatorio. Pero imagínese usted el interrogatorio. No. Un poquito fuerte. No, porque es que hay que saber también de en qué grado está para saber en dónde se ubica dentro de un templo. Claro. Hay que saber, entonces es necesario cuando se viaja a otro país que se haga ese interrogatorio. ¿Y cuál cree que ha sido el gran logro de la masonería en Colombia y en el mundo? Pues en Colombia, si me estás hablando genéricamente, pues la libertad fue absolutamente dada por masones. La entrada del modernismo, la entrada del sistema educativo, eso fue bastante grande. La esclavitud también, no fue Bolívar. Eso fue un presidente también del siglo XIX que por fin sacó, fue José Hilario López, que acabó con la esclavitud en Colombia. Digamos que son muchos los factores. Y verdad, hay mucho masón, uno que no lo dice y otros que son sin mandil. Oiga, déjeme volver a lo de las mujeres. Usted dice que hay logias masónicas de mujeres, sí, pero logias mixtas no hay. ¿Por alguna razón en especial? Yo pudiera hablar ahí sí de un tema sociológico, pero te explico la pregunta primero. Ajá. Cuando nace la masonería era única y exclusivamente hombres, porque se requería la fuerza masculina, como en la construcción de catedrales, el ser albañil, tener esa fuerza, no se admitían sino mujeres, y además porque la mujer siempre, y esto lo digo como ciudadano del común, no solo como masón, ha sido siempre desconocida. Apenas está empezando, apenas un movimiento donde por fortuna se va a dar el campo que ella toda la vida se han merecido y nunca han conseguido, pero apenas. Entonces, históricamente la mujer siempre ha estado relegada. Después de que nace en Inglaterra, posteriormente nace, después de la Revolución Francesa, las ideas libertarias entran y comienzan a existir logias de mujeres que no eran reconocidas por la masonería, digámoslo, llamada regular, con la que se funda inicialmente en Londres. Entonces, en Francia comienzan a existir logias de mujeres, Francia siempre a la conquista de los derechos, y fueron tímidas al principio, y hoy en día también hay de línea francesa muchas logias que tienen masonería mixta o de mujeres solamente. Pero esto vale la pena aclararlo. Esto es como la educación. Hay colegios para varones, hay colegios para niñas y hay colegios mixtos. Cada uno va donde uno quiere. Porque las mujeres hay veces me han atacado con preguntas, es que ustedes no nos dejan entrar. Bueno, en la mía, en Colombia, en la regularidad no entran mujeres. En las logias que no son regulares o no tienen su origen de reconocimiento vía Inglaterra o jurisdicción sur de Estados Unidos, que es la que maneja esta parte, pues no entran mujeres. Pero hay otras divisiones donde sí entran mujeres, pero en la regular
todavía no, pero ya quedó a partir del año pasado de que se va a estudiar en todo el planeta para conseguir que la mujer vaya teniendo el ingreso a las logias. ¿Y tienen castigos? Si alguien comete un delito, por ejemplo, o revela algún secreto, ¿los castigan de alguna manera? Sí, se separan de la institución, no hay más castigos. Nosotros los castigos internos son la permanencia dentro de la institución, pero no. Ahora, si hay un masón incurso en delitos profanos para nosotros, quiere decir fuera de la institución, hablo de la normatividad legal de cualquier país, pues se retiran de la institución y serán juzgados ahí, porque esta es una institución de hombres, de seres humanos, donde también se presentan errores. Es como decir que fuéramos a descalificar la iglesia porque el cura Laín era guerrillero, ¿no? Nuestro, Sí. o Camilo Torres, pues no, sencillamente estaban siguiendo otras directrices que su conciencia les dictó, pero no, bueno, en el caso de ellos no era para delinquir, sino era subvertir el orden. Y en el caso de la delincuencia sí, pero se presentan muy escasamente el tema de los malos miembros en la institución. Oiga, para terminar, ¿qué grado tiene usted? Gran maestro, supongo. Yo fui gran maestro. Maestro, Estoy sí. aquí inclusive con una autorización de mi gran maestro hoy en día, Ajá. porque él es el que debe llevar la vocería, pero le tocaba hacerse unos exámenes médicos. No podía aplazarlos porque era un tema del corazón, entonces le dije, no, pues yo voy y delegó en mí la representación hoy. ¿Ya? Oye, ¿y los masones tienen alguna forma de despedirse especial? Depende si es dentro del templo o si es afuera. Si es afuera es común y corriente, pero si es dentro del templo sí hay una manera ritualística donde nos despedimos. ¿Y el saludo? Que no Igual. conoceremos. Que no pueden conocer. que Que no conoceremos. vamos a conocer, nos vamos Sí a quedar pueden con la conocer, duda. sí pueden conocer, ingresen. Ah, empieza a pasar el papeleo. Sí. Pero yo no puedo. ¿Hay Sí, alguna yo. logia aquí Sí, hay logias de mujeres también. en Colombia? Sí, pero si ustedes me permiten, con muchísimo respeto, pero con exceso de respeto por la figura femenina. En Colombia no han pululado porque las señoras en las logias que han existido, pues es un problema difícil. Si va una 3 veces con el mismo traje, entonces la miran feo. Si entra una muy bonita y hay señoras no tan atractivas como ella, entonces también la miran feo. Digamos que la mujer ejerce inconscientemente, no sé si por tema cultural o no, una discriminación hacia su propia congénere. Y eso dificulta que se creen grupos de mujeres que puedan Uy. dedicarse a algunas actividades, pero eso tiene que, pues ya se está superando. Pero yo por eso pedí excusas muy sentidas, porque si hay algo realmente lindo en el universo son ellas. Pues don Álvaro Yunes, ha sido un placer tenerle con nosotros en la W, contándonos sobre la masonería hoy, la masonería del pasado y un poco apuntando también hacia la masonería del futuro. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes. A ustedes muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación a este tipo de programas.